¿Tiene problema? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Equilibrio. Semana a semana hemos estado conversando acerca de culturas organizacionales virtuosas, es decir, aquellas en que se producen beneficios positivos para los trabajadores, los accionistas, los líderes y, por qué no, la sociedad toda. En semanas anteriores conversábamos con el presidente de la SOFOFA, Herman von Mühlenbrock, que nos mencionaba cosas como que las relaciones entre los trabajadores y la jefatura y la empresa se construyen mirándose a los ojos. Y así se construye la relación, mirándose a los ojos. También nos decía que los trabajadores no son números en una planilla, son seres humanos integrales, que hay que tratarlos como tal. En el capítulo anterior, la psicóloga Carolina del Oro nos mencionaba elementos como la importancia de la integralidad, que para que existiera equilibrio es necesario que haya libertad y responsabilidad. Y eso nos llevaba al tema de la felicidad. En el capítulo de hoy, y le damos la bienvenida a la psicóloga y escritora Pilar Sordo. ¿Cómo estás? Bienvenida, bien. Pilar. Gracias por la invitación. Vamos a hablar precisamente acerca de la felicidad en el trabajo. Saludamos también a nuestro ya panelista estable, Francisco Armanet. Muchas gracias, Sergio. Bienvenido. Y a Rodrigo Garib. Buenos días, Sergio. Bienvenido, Rodrigo. Bien, Pilar, Bien. ¿Es posible ser feliz y más aún ser feliz en el trabajo? ¿Por qué más aún? Porque pareciera ser que está hasta la condena bíblica, esta de que ganarás el pan con el sudor de tu frente, sí. que pareciera que estuviéramos por ese pecadillo que cometimos. Lo que pasa es que uno simplemente yo te tendría que decir que sí, pararme y irme, digamos. Pero creo que el análisis es mucho más complejo que eso. Yo tengo la sensación que el tema de la felicidad en el trabajo pasa por la adjudicación que los pueblos le damos a la responsabilidad como valor positivo. Cuando sentimos que la responsabilidad es un cacho y que efectivamente es un problema ir a trabajar, estudiar, y que los días lunes son horrorosos y los viernes son un milagro, etcétera. Cuando existe toda esa cultura que de alguna manera lo único que hace es arrancar de la responsabilidad, evidentemente el trabajo pareciera ser que no puede ser un lugar placentero. Y ahí es donde yo creo que el cómo un pueblo o un país decide valorar el goce o el placer como elemento cotidiano de vida en sus relaciones sociales más simples, desde entrar al banco, pagar una cuenta, etcétera, donde eso sea grato, donde todo hagamos que sea grato y no nos tratemos mal, no nos miremos feo, etcétera, objetivamente se conecta con el tema empresarial de todas maneras. Pero ahí yo creo que hay dos cosas que a mí me importaría como recalcar. Una es la función que tiene la empresa en tratar de hacerle sentir a ese trabajador que es un ser importante. ¿Y cómo yo hago sentir a ese trabajador que es un ser importante? Sabiéndome el nombre de ese trabajador cuando soy su jefe, sabiendo algunos datos mínimos de su vida, cuántos hijos tiene, si la mamá tiene cáncer o no tiene cáncer, y por lo tanto estar al tanto de la vida del otro, no como un fin utilitario, sino que como un fin en sí mismo, porque el otro es un otro igual a mí y por lo tanto me encantaría tratarlo como a mí me trataran, digamos. Y eso son facilitadores que la empresa tiene que ofrecer. Conectándose con el otro de alguna manera de verdad. Exactamente, de verdad, y sintiendo que el otro me importa y que el guardia de la sucursal de mi banco, yo sé que se llama José y que la mamá está enferma y por lo tanto cuando llego al banco no entro al estacionamiento, sino que paso por la puerta y saludo a José para que José se sienta contento porque me importa José, no por un tema de utilidad del banco, digamos. Y la otro aspecto es cómo cada individuo, que ya no le corresponde a la empresa, tiene la posibilidad de hacerse cargo de la decisión de ser feliz todos los días y por lo tanto tener una buena actitud frente a lo que va a hacer. Probablemente muchos chilenos no trabajan en lo que les gusta trabajar. Y por lo tanto lo que tendríamos que empezar a hacer es empezar a encauzar a esa gente para que busque ese sueño y se muera a lo mejor en el intento, pero vale la pena el desafío de la búsqueda, y los que están contentos haciendo lo que hacen, evitar la queja, que es como un mal nacional y que a la larga nos quita la posibilidad de disfrute en términos reales. Desde tu perspectiva, ¿cómo estamos en Chile en eso? Mal. Sí, mal. ¿Cómo lo ves tú? Yo tengo la sensación de que nosotros nos despertamos como reclamando por despertar, digamos, y no agradeciendo haber despertado. Yo siento que hay una sensación como de queja cotidiana frente al acto de desperté, como
¿qué hago aquí un día domingo, digamos? O sea, me lo dijeron como 4 amigas, ¿cómo vaya a ir a una entrevista un día domingo? O sea, tú estás enferma, o sea, es como la sensación de sentir que la posibilidad de disfrute no está en lo que uno hace. Pero tú no estás sintiendo eso, no estás sintiendo eso en este momento. No, yo estoy feliz. ¿Y por qué entonces? ¿Qué es lo que hace que uno no tenga esa sensación de qué espanto, tengo que ir al trabajo, a qué rico, o incluso un domingo? El que tú lo que hagas, sea lo que hagas, le encuentres un sentido, que tenga un para qué, donde tú sientas que desde tu posición de junior, desde tu posición de cajero, desde tu posición de gerente, de secretaria o de asistente, vas a aportar algo a que eso funcione mejor el día de hoy. Y eso, el sentido, el para qué, es lo que hace que el disfrute de alguna manera se propague. Francisco, tú cuando fuiste gerente general de Ventila Inversiones, creaste de alguna forma, y esto se comenta en el mundo de las relaciones y el desarrollo organizacional, una revolución, porque creaste un ambiente, un clima muy muy especial, incluso estuvieron en lugar destacados en el ranking del Great Place to Work. ¿Cómo ves tú, qué hiciste tú en términos de construir un ambiente incluso en que tú crees que había felicidad? A ver, antes de eso me gustaría, para responder la pregunta me tengo que hacer cargo de un concepto que yo creo que hoy día se da mucho, que es que hoy día nosotros creemos, y la sociedad entera, que hay que trabajar muy duro, porque trabajando muy duro se tiene éxito, trabajando muy duro se logran los ascensos, trabajando muy duro se gana plata, y teniendo plata, teniendo ascenso, teniendo éxito, tú eres feliz. Esa es la cadena tradicional de valor de lo que estamos hablando. Y lo que está planteado hace varios años y varias décadas ya, es que hay que cambiar, invertir la cadena. Hay que decir, miren señores, y estas son las investigaciones de los últimos 10 años, 20 años, junto con el término felicidad. El término feliz significa félix, que significa fértil, fecundo. O sea, las personas felices son fértiles y fecundas. Entonces, la cadena de valores, tenemos que tener empleados felices porque van a ser fértiles, fecundos y productivos. Entonces, hay que partir por ahí. Hay que partir por ahí. Y eso es lo que hoy día está cambiando. Y por eso que yo celebro este programa, porque es una revolución. Porque efectivamente lo que están haciendo ustedes, están enseñando a los señores empresarios de que para ganar plata y para contribuir a tener un mundo mejor, tenemos que tener empleados felices. Y no al revés. No hay que estar picaneando y chicoteando a la gente para que la gente tenga éxito, porque después eso lo que ocurre es que se van cambiando las varas. Yo logro la meta de venta y después me la suben, ¿no es cierto? Obvio. Y después, eso es una carrera inagotable. Claro, y después yo logro el ascenso para ser gerente y quiero ser gerente general. Pero todavía, Francisco, la cultura está instalado en muchos lo contrario. O sea, mucha gente cree, porque tiene que ver con la visión del ser humano, de que la única forma de sacar buenos resultados es con el látigo. Claro, pero tú viviste una experiencia distinta. Sí, bueno, lo primero que yo sabía esto. En el año 99 yo fui a hacer un programa en MIT, que era de liderazgo, estaban unos tipos muy macanudos, y ahí me dijeron esto que yo le estoy diciendo. Y yo decía, bueno, en realidad parecía que tenía razón. Y junto con algunas cosas dije, vamos a hacer el ejercicio. Y yo dije, primero vamos a construir una cultura organizacional basada en valores universales. ¿Qué valores? El respeto, la integridad y la actitud de colaboración, de humildad positiva, etcétera. Y ahí acuñamos un acróstico que se llama RIAN. Respeto, integridad, actitud de colaboración y negocio. Porque decíamos, tenemos que pasarlo bien. El primer objetivo es pasarlo bien en el trabajo, porque así vamos a lograr esto otro. Entonces, pero esto se construye en una base de valores universales. Y después de eso fijamos una visión que fuese, junto con los 100 jefes importantes, que fuese inspiradora a 5 años. Dijimos, mire, queremos estar dentro de las 10 mejores empresas para trabajar en este país, queremos triplicar el tamaño de la compañía y queremos tener 98% de clientes dispuestos a recomendarnos. Y esos 3 grandes objetivos que fueron inspiradores, que le daban, como decía Pilar, un sentido a tu trabajo, porque cuando tú trabajas en un lugar donde tú quieres que la gente sea feliz y quieres ubicarte en un lugar importante, le empieza a dar un sentido. Y además, cuando tú quieres ser mucho más grande, no por el serlo hecho ser más grande, sino que porque tú contribuyes a la sociedad, porque tú le das empleo a la gente. Bueno, ¿sabes qué? ¿Puedo agregar una cosa? A mí hay algo que me preocupa de eso también, que es cuando la empresa configura este plan de Isla Feliz solamente con el objetivo
porque se convenció desde lo intelectual que desde ahí obtenía más ganancia y rentabilidad. Cuando siento que el convencimiento es solo intelectual, porque me va a producir un objetivo mayor, que es ganar más plata, no sirve. Esta cosa tiene que pasar por un convencimiento emocional. Tiene el jefe, el gerente, el que sea, digamos, el empresario, tiene la obligación de sentir en su alma que el otro importa, independientemente de cuánta plata vaya a gastar en el proceso o en el camino en que se genera ese trayecto, independientemente cuánto se demore, como decía él, de 5 años o lo que sea, porque si no, objetivamente, la gente no es tonta. La gente siente cuando en una empresa se están haciendo cosas donde todo se dice, ay, qué lindo lo que estás haciendo, porque yo quiero que trabajes contento, porque eso me genera más utilidad y yo sí le presento al directorio una mejor. Eso se siente. Cuando no es de verdad, cuando no se hace desde el alma, al final igual se termina por percibir. Ya, pero está bien, un segundo, pero estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero eso es mucho mejor de lo que tenemos hoy día, lo que tú dices, en el sentido de que está bien, la emoción... Sí, por supuesto. Porque uno está preocupado de su gente, uno se preocupa de su gente. Veo que Rodrigo asiente. ¿Qué opina Rodrigo? Mire, pasan varias cosas, porque creo que se han dicho muchas cosas bastante profundas acá. Yo me voy a tomar de lo último que dice Pilar. Hay que ver cómo nos educamos, pues, Pilar. Hay que ver qué es lo que nos educan en el colegio, qué es lo que nos dicen en la universidad, y toda la educación que recibimos hasta que nos graduamos de la universidad tiene que ver con, señores, aprendan, sean exitosos en la vida, y el éxito tiene que ver con a dónde lleguen ustedes, y nosotros como padres buscamos también eso en los hijos. No andamos buscando qué tan feliz eres, sino que le decimos qué nota te sacaste, cómo te fue, pasaste de curso, cuántos ramos te echaste en la universidad. No le estamos diciendo al niño constantemente, fuiste feliz, hiciste feliz al otro. Entonces tiene que ver con desde chico, desde la familia, el rol que tenemos como familia, el rol que tienen los colegios y el rol que tienen las universidades. No andamos buscando la felicidad, porque como también dijo Francisco, alguien nos puso el éxito como el símil de la felicidad, y el éxito buscado, evidentemente el éxito de qué tan alto llego yo en la escala social. Entonces con esa partida, con ese punto de partida, la verdad es que difícilmente vamos a llegar a lograr lo que queremos lograr. Ahora, otro comentario importante, yo estoy totalmente de acuerdo también con el comentario que hacía Pilar en relación a que esto no lo podemos hacer buscando la rentabilidad. Hoy día, si uno pregunta en qué etapa estamos acá en Chile, claro, estamos en la etapa, y no solamente en Chile, en el mundo, en la etapa de buscar la rentabilidad, y por eso vamos a la felicidad. Ok, yo creo que es un buen paso, como decía Francisco, en el fondo, por lo menos porque estamos preocupándonos de la felicidad de las personas. Pero acá hay un deber ético fundamental, o sea, las organizaciones trabajan con personas, y las personas nos juntamos para el bien común de las personas. Ese es el origen antropológico de las organizaciones, y no lo estamos cumpliendo, porque estamos haciendo felices Rodrigo, probablemente algunos. Vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta retomamos el tema. Y les recordamos a ustedes, en sus casas, que nos tuiteen a la cuenta que está apareciendo en este minuto en pantalla. Mándenos sus comentarios y opiniones, que para nosotros son muy importantes. Muy bien, estamos de vuelta en Equilibrio. Hablábamos recién acerca de la felicidad en el trabajo, y surgió antes de la pausa un punto muy relevante. Crear condiciones de felicidad en las empresas tiene que tener una base claramente valórica, o puede hacerse en pos de tener una mayor rentabilidad. En eso estábamos discutiendo, si la genuinidad o la falta de genuinidad pudiera afectar el proceso. Es un temazo. Por ahí conversábamos durante la pausa que es mejor partir con algo que nada. ¿Qué dicen nuestros panelistas? A mí lo que me pasa es que siento que también hay una confusión en el enredo del concepto de felicidad, porque si lo que pretendemos es tener, por ejemplo, en el caso de las familias, niños permanentemente contentos, donde estén, porque asociamos el concepto de feliz a estar sonriendo y contentos todo el tiempo, me parece que es irreal. La felicidad tiene mucho más que ver con una decisión y con una actitud frente a lo que vivimos, que con la cosa de la alegría, porque hay mucha gente que no está contenta permanentemente, todos no estamos contentos permanentemente, y sin embargo hay gente que sí es feliz permanentemente. Yo creo que al final la felicidad pasa por un tema de decisión
que tiene que ver con el agarrar los dolores y aprender a caminar con ellos. Y eso en las casas no se está enseñando, porque como la democracia entró en la familia y por lo tanto los papás se olvidaron de que tenían un trabajo que hacer, digamos, que educar a sus hijos, y hoy día solo los complacen para que sean felices y que por lo tanto estén todo el tiempo contentos y no se frustren, no se aburran, no pasan a mecanismos de exactamente, que además sean súper bien evaluados, que el papá sea buena onda, etcétera, etcétera, y el papá jodido pasó a ser como una especie de resabio antiguo de un sistema que Chile quiere evitar. Entonces, claramente, dentro de ese circuito, yo creo que es importante entender que el concepto de felicidad no pasa por tener trabajadores contentos todo el tiempo, no pasa por tener niños contentos, no es una fiesta permanente, es aprender a caminar con las dificultades, porque también una empresa tiene que aprender a ser feliz, o ese trabajador, cuando la empresa no tiene utilidades, cuando le fue mal en el año porque bajó el precio de no sé qué cosa, y por lo tanto desde ahí el cómo el trabajo en equipo configura la motivación para salir de la dificultad también es un índice de felicidad, digamos, no tiene que ver con la alegría. Pero lo que decía Rodrigo delante respecto de qué es lo que nos enseña a nosotros, qué es lo que esperan nuestros papás de nosotros. Normalmente uno dice, mira, este niñito le va bien. ¿Por qué? Porque tiene prestigio, porque tiene poder y porque tiene plata. Las tres malditas P, digo yo. Las tres malditas P. El poder, el prestigio y la plata. Y el poder y el prestigio y la plata, que son indicadores de, entre comillas, éxito, no son indicadores de felicidad, muy por el contrario. Yo creo que destruyen felicidad. Entonces tenemos que enfocarnos en enseñarle a la gente cómo somos felices. Aristóteles, Platón tenían claro cuál era el concepto de felicidad, lo que había discusiones de cómo llegar a la felicidad. Pero lo que está claro desde el punto de vista de la experiencia mía personal es que la felicidad no se construye ni con poder, ni con prestigio, ni con plata. En el capítulo anterior, Carolina Loro decía que la felicidad radica en que en la felicidad del trabajo, me refiero, el trabajo tenga sentido. Sí, ¿cómo lo ves eso, Rodrigo? ¿El sentido del trabajo? Mira, efectivamente, el sentido es tremendamente relevante porque todos buscamos trascender en la vida, en el fondo todos buscamos algo superior, porque estamos en el día a día diciendo, hoy día estamos todos sentados acá. Ok, pero ¿qué sentido tiene eso? El sentido nuestro, ¿por qué estamos todos pasándolo bien acá? Es porque queremos transmitir un mensaje, porque queremos dejar algo, queremos dejar una huella, queremos construir, queremos cambiar. Entonces eso le da sentido. El sentido es súper importante. Pero déjame comentarte otra cosa que me parece muy relevante, que tiene que ver con los vínculos también. ¿Ah? Porque tomando un poco también lo que decía Pilar, ¿qué pasa cuando a las empresas no les está yendo bien? Entonces, bueno, no está yendo bien, y ahí es donde se pone a prueba realmente las empresas que les interesa la felicidad y las que no. Claro. Porque ¿dónde empiezan a cortar? En la gente. ¿Dónde cortamos primero? Cortemos cabeza. Y si no cortamos cabeza, cortemos beneficios, y aquí empezamos a trabajar más duro, señores, porque no lo estamos haciendo bien. Pero resulta que la felicidad radica en los vínculos. Radica, pero mucho en los vínculos y en el sentido del trabajo. ¿Y por qué te va a cambiar el vínculo y el sentido del trabajo cuando la empresa no le está yendo bien, Sergio? ¿No tiene por qué? ¿Cómo así? A ver, para que todos podamos entender. ¿Cómo eso, en un ejemplo, que una empresa le empieza a ir mal, por ejemplo, económicamente, ¿qué pasa con los vínculos? No, cuando una empresa le empieza a ir mal, los vínculos debiesen mantenerse exactamente iguales como cuando a una empresa le va bien. En el fondo, yo no tengo por qué cambiar el trato con mi trabajador siendo jefatura cuando a una empresa le va bien a cuando a una empresa le va mal. Por lo tanto, la felicidad radica ahí, no en cómo nos va, evidente. ¿Ah? Entonces, y de hecho, déjame contarte una cosa, que cuando se hicieron los estudios de las mejores empresas para trabajar durante la crisis del 2009, el puntaje promedio subió un punto. Exactamente. Durante plena crisis, porque ahí es donde se notan los vínculos de verdad, ahí es donde dicen, yo te cuido. Ahí es donde importa lo que yo decía al principio, que sabes el nombre del trabajador, saber las condiciones emocionales, porque los vínculos se generan, como dijiste tú al principio de la introducción de la entrevista, mirándose a los ojos. Entonces, ese vínculo, cuando yo la hago en las buenas, y en las buenas me sé tu nombre, y en las buenas, objetivamente, en las malas, ese vínculo de alguna manera sirve para que todos empujemos, porque de todos depende que primero tengamos trabajo, segundo que seamos capaces de disfrutar lo que son 6 horas, 8 horas diarias, y que tienen que aportar a mi crecimiento personal y vincular dentro de la organización, pero también dentro de mis afectos más cercanos. El que los niños sepan en qué trabaja su papá, el que vayan a conocer su oficina, el que tengan la posibilidad de entender. En Chile es impactante ver la cantidad de niños que no tienen la más remota idea qué hace su papá. No, mi papá trabaja en una oficina. ¿Y qué hace ahí? No tengo idea, pero trabaja en un escritorio con un computador y
ahí está todo el día, digamos. Entonces, el cómo la empresa se encargue de hacerse responsable de lo vincular, yo creo que es clave en ese índice de tomar esa actitud de ser feliz más que de estar permanentemente contento. Oye, y ojo que esto de construir las relaciones mirándose a los ojos lo dijo el presidente de la SOFOFA, el presidente de los empresarios de este país en el primer programa, así que no es mío, es del presidente de los empresarios. Algo está pasando. Ojalá. Vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. No se olviden de tuitearnos. Oye, tú sabes que hay unos estudios recientes. Estamos de vuelta en Equilibrio. Conversábamos antes de la pausa acerca de la felicidad en el trabajo y se han mencionado cosas como que la felicidad radica no en la alegría, no en una especie de fiesta permanente, sino que en el sentido del trabajo y también en la capacidad de generar vínculos. ¿Cómo lo ven eso? La conexión, yo creo que la conexión con el otro es probablemente uno de los elementos más importantes para ser feliz. Y eso yo creo que se enseña poco, se sabe poco. O sea, porque aquí estamos hablando de la felicidad, pero ¿cómo somos más felices? Yo creo que uno logra la felicidad logrando ser más espontáneo, pero logrando conectarse con el otro, como decía el presidente, mirándose los ojos, pero también siendo capaz de entender lo que tú dices y de alguna manera u otra estableciendo relaciones de largo plazo profundas. Yo quiero agregar un punto que no creo que se termine el programa antes de poderlo decir. Yo también creo que tiene que ver con una estructura social que tiene que lograr equilibrar los derechos con los deberes. Yo siento que nosotros hemos estructurado una estructura social que está solo basada en los derechos. Y cuando eso pasa, nosotros nos volvemos demandantes, exigentes, reclamones, egoístas, porque yo me centro en mí y quiero que a mí se me satisfaga. Cuando yo me centro en el deber y me centro en la posibilidad de entender de que esa felicidad y la libertad tiene más que ver con hacer lo que debo primero en vez de lo que quiero. Porque libertad con responsabilidad. Exactamente, que es lo que hablaba tan brillantemente mi amiga Carola, a la que le mando un beso. Objetivamente yo siento que dentro de esa concepción yo creo que el equilibrio entre derechos y deberes es clave, digamos, porque siento que mientras yo no me ponga en tu lugar y no me pregunte qué hago yo para que tú estés bien, me importa tres rábanos si objetivamente tú tienes un problema y yo estoy en mi escritorio, pero te veo con los ojos vidriosos pero entrar a preguntarte qué te pasa es un lío porque te vaya a poner a llorar, porque nos van a mirar todo, entonces me hago la estúpida y sigo trabajando y no te pregunto nada. Y objetivamente yo tengo el deber de, si estoy en una organización, de preocuparme por el otro, de aportar al bienestar, de preocuparme cuando está de cumpleaños la gente, de que esté grato el ambiente, de que haya luz, de que haya, qué sé yo, de repente una galletita entretenida, de que si paso por un peaje, que debe ser uno de los trabajos más aisladores, como decíamos en pausa, poder entregarle un dulce al tipo que eso le cambia el día. Yo lo digo porque lo he hecho yo constantemente en una investigación que yo hice acerca de la felicidad, y tenía gente de peaje que llegaba a llorar cuando tú le entregabas un chocolate, digamos, te conectas con porque es como verlo, es como por fin existe, es como el chofer del Transantiago que no lo saluda a nadie. Esas son las redes que tienen que empezar a modificarse para que cuando se llega a una organización que está más estructurada, que está más formada, que en teoría sería más fácil, objetivamente se deposite. Pero si en las redes sociales nosotros nos tratamos mal, adelantamos en los autos insultándonos con cuánto garabato hay, donde la gente no se sonríe cuando llega a un lugar, donde ya no te tratan con amabilidad, donde tú entras a una tienda y te dicen quiero pantalones, por allá, o sea, cero posibilidad de que eso sea bien atendido con gentileza en la organización, objetivamente también va a costar, porque al final es un reflejo de lo que pasa también en la calle. Así es, Rodrigo. Yo quisiera no quisiera dejar pasar la oportunidad de hacer un llamado, como yo creo que se desprende de la conversación acá, un llamado más profundo a la sociedad completa desde chiquititos. O sea, primero a las familias, a que le enseñemos a nuestros hijos en el fondo que ellos tienen que buscar la felicidad por sobre todo, que el éxito no está en lo que ellos vayan logrando con un sentido de vida. Eso es fundamental. Y que partamos en los colegios. ¿Cuándo nos hablan de personas en el colegio? ¿Cuándo nos hablan de personas, del sentido y de nuestra misión en la vida? ¿Cuándo nos hablan en la universidad?
todos los que van a ser, que están llamados a Hay ser colegios líderes, que lo están interactuar haciendo con gente. Eso me parece fantástico. Sí. Muy bueno. Pero a las Hay universidades, colegios que lo están ¿quién le enseña a los ingenieros a decirle, señor, usted tiene un rol fundamental y usted tiene un deber fundamental para con el resto, que usted va a liderar, señor? Eso no lo dice nadie, Sergio. Yo creo que eso es un llamado a la sociedad completa, a comenzar también por ahí. Hay un rol acá de los empresarios, pero un rol de la sociedad. Tiene que ver en con la general. generosidad a la larga, tiene que ver con el ponerse en el lugar del otro y entender que si todos estamos bien, Bueno, si yo mis aporto queridos eso, da panelistas, Qué tremendo aporte de este programa. una vez más nos quedamos con un gusto a poco, nos pide el tiempo, estos temas dan para conversar mucho. Gracias a los panelistas, Gracias. notable el Gracias. programa, Gracias. muy inspirador para todos. Y ustedes en sus casas sigan en la compañía CNN Chile y el próximo domingo a las 10:30 un nuevo capítulo de En Equilibrio.